CIMAR. Mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en estudios árabes e islámicos y profesora en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla. La ponencia que os voy a presentar hoy aquí se titula Caricaturas para reflejar las relaciones entre España y Argelia como consecuencia de la guerra de Ucrania. Bueno, en primer lugar, debemos que tener en cuenta que la guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado el panorama internacional, así como también las relaciones de algunos países árabes con Occidente. Por tanto, teniendo en cuenta esto, las hipótesis que yo he establecido para este trabajo son: 1. La guerra de Ucrania ha cambiado las alianzas entre España y Argelia. 2. La caricatura argelina ha sido utilizada para criticar esta situación y ridiculizar el gobierno español. Y 3. La caricatura se ha convertido en un medio de comunicación alternativo que muestra en este contexto en el cual las relaciones estratégicas y geopolíticas entre España y Argelia han cambiado. Para llevar a cabo todo esto, entonces, los objetivos que se plantean son los siguientes. Primero, estudiar la brecha esta que se ha producido entre España y Argelia. 2. Analizar los motivos del acercamiento entre España y Marruecos. Y por último, observar esta situación en las caricaturas para ver cómo se refleja. Así pues, la metodología que se ha utilizado en este contexto es una metodología cualitativa, puesto que se trata de un estado teórico de la cuestión. Se ha utilizado el método visual etnográfico para conocer qué ocurre dentro de la caricatura y analizar la caricatura para ver ese reflejo de la geopolítica y de la geoestrategia entre España y Argelia. Y también se ha hecho una aproximación teórica a través de una teoría fundamentada que nos permite el muestreo comparativo constante, así como también recopilar datos que se han ido analizando para ver cómo, digamos, las caricaturas reflejan esta situación que acabamos de comentar. Pues bien, teniendo en cuenta esto, por tanto, pasamos a analizar los datos. Lo primero que hemos hecho, ¿qué ha sido? Pues estudiar la relación existente entre España y Argelia. Hay que tener en cuenta que Argelia es un país axial en la ribera sur del Mediterráneo, cuyo papel como aliado en la lucha contra el terrorismo y proveedor casi del 25% de las importaciones del gas a la Unión Europea. Por tanto, tiene una gran relevancia a nivel geoestratégico y Argelia se ha convertido, por tanto, en el principal productor de hidrocarburos en el Mediterráneo. Así pues, el volumen que acerca casi la tercera parte de las importaciones españolas de gas procedían de Argelia, básicamente a través del gasoducto Magreb-Europa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la guerra de Ucrania se produce y tenemos un problema para negociaciones del gas, no solo en España, sino a nivel de Europa. Como todos sabemos, se corta una serie de suministros a Rusia, por lo tanto se encuentra en una situación complicada que actualmente podemos decir que nos afecta o nos está afectando en distintas maneras. En esta situación, ¿qué ocurre? Pues España acerca posturas con Marruecos y de este modo hace que la relación entre Argelia y Marruecos se debilite. Entonces Argelia anuncia que suspende el Tratado de Amistad con España, un acuerdo de cooperación política y comercial vigente desde 2022 debido al apoyo de España a Marruecos, porque una de las cuestiones que trataba en este apoyo era el Sáhara Occidental. El conflicto del Sáhara Occidental, por tanto, había enfrentado de hace décadas a Argelia y Marruecos, como todo el mundo sabe, y España siempre se había mantenido neutral hasta la fecha ante este conflicto, pero este año, en marzo de 2022, cambia esa estrategia y se posiciona a favor de Marruecos, lo que provoca que las críticas, digamos, por parte de las autoridades argelinas. Como consecuencia, por tanto, de esta quiebra de relaciones entre ambos países, Argelia deja de aceptar las devoluciones de inmigrantes irregulares desde España y se abre un momento de crecimiento descontrolado de lo que es la migración. Asimismo, bueno,
Argelia, podemos decir que avisó de la detención de domiciliaciones bancarias en todo tipo de transacciones que procediesen o que fuesen de España. Si bien es cierto que posteriormente anunció que no pensaba detener las relaciones comerciales con España, no se ha vuelto del todo, podemos decir, a la normalidad. De hecho, Argelia ha tomado también la decisión de reubicar al embajador argelino de España en París. Todo esto también hay que añadirle la crisis energética promovida por la guerra entre Rusia y Ucrania. Que, bueno, pues el gas que proviene de Argelia ha llegado a ser el tercio consumido por nuestro continente, generando una situación de miedo de que se corte el suministro. Este miedo está infundado por la disminución, por tanto, del abastecimiento que proviene de Rusia a raíz de esas medidas llevadas a cabo por la Unión Europea. Bueno, esto también afecta a otros sectores, como es el de la ganadería y la agricultura, puesto que de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Argelia fue el año pasado, es decir, el año 2021, el tercer mayor comprador de diferentes productos ganaderos y agrarios. En este contexto, España logra posicionarse como el cuarto proveedor principal para Argelia, lo que prueba que una fuerte relación que existía o una fuerte relación comercial. En consecuencia, las patronales del sector agropecuario han decidido desvincular también el parón de las exportaciones de animales vivos y carnes a Argelia, generando también un problema más dentro de todo este contexto. En cuanto a la energía, pues como he dicho también, decir que el suministro de gas proveniente de Argelia ha bajado de un 40% a un 23%, generando también la situación que tenemos en parte, o agravando la situación que tenemos promovida por la inflación y todo este problema que estamos ya acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. Todo esto no solo afecta a la ganadería y a la energía, como he dicho, sino que también de algún modo afecta a la industria, puesto que las exportaciones de España a Argelia en la industria se encuentran divididas, pero contaba con una gran importancia. Por todo ello, estas sanciones han complicado también este desempeño de exportaciones. Bueno, ¿qué ocurre? Todo esto, muchos los conocemos por los medios de comunicación, conocemos también distintos análisis que hemos ido leyendo o hemos ido viendo a lo largo de marzo de 2022 hasta la fecha, pero existe un medio de comunicación alternativo, que es la caricatura, que nos cuenta qué es lo que está ocurriendo en clave cósmica. Es decir, se utiliza el humor gráfico un poco para hacer esa representación y para analizar qué está pasando, qué está ocurriendo y hacia dónde vamos. Pues bien, para llevar a cabo este trabajo yo he cogido las caricaturas de Ali Dine, que es uno de los caricaturistas, digamos, más destacados en el panorama argelino. Se ha destacado por reivindicar todo aquello que digamos que a lo que considera injusto, defensor de los derechos humanos. La fama le llega por las representaciones del proceso político argelino y su apoyo al pluralismo. Por tanto, sus dibujos, por norma general, representan una crítica directa a la sociedad civil argelina del Partido del Frente de Liberación Nacional, a los grupos islamistas y al papel del ejército del país, ¿no? Teniendo en cuenta esto, podemos decir que Ali Dine no se va a quedar impasivo ante toda la situación de esta situación geopolítica o geoestratégica entre Argelia y España, promovida por una parte por la guerra de Ucrania, que el hecho de cortar los suministros a Rusia ha provocado que Argelia cobrara gran protagonismo, gran importancia a la hora de diferentes exportaciones, sobre todo del gas, sino también por el reconocimiento del Sáhara por parte del gobierno de España. Como consecuencia de todo esto, aparece reflejado, como he dicho, en las imágenes, en las caricaturas realizadas por Ali Dine, que todas ellas siempre suelen tener la misma estructura. Sus caricaturas, por lo general, se dividen por utilizar la lengua francesa, raramente utiliza el árabe, y siempre tiene una estructura definida, es decir, empieza por un título que nos dice lo que vamos a ver, luego continúa por la imagen y luego dentro de la imagen vemos una serie de personajes que en la mayoría de las ocasiones discuten o hablan entre ellos para tratar algún tema sobre el cual el caricaturista quiere hacer cierta incisión. Bueno, pues para este trabajo se han analizado 6 caricaturas
en las cuales se narran el proceso de todas estas relaciones a través de, sobre todo, la parte satírica y también recurriendo a lo que es la parodia para generar la risa, generar impacto, así se produce, por tanto, una relajación y un alivio, podemos decirlo, en la sociedad de a pie, pero también al mismo tiempo nos está comentando qué está ocurriendo, ¿no? Pues bien, la primera que tenemos es la siguiente, en la cual podemos ver le règlement de l'Espagne sur le Sahara occidental, ¿vale? Es el título es un titular de prensa, para ello se recurre, por ejemplo, en francés a lo que es la nominalización, vemos que no tiene ningún verbo, sino règlement, utiliza en vez de poner revirer, que sería el verbo, utiliza lo que es el sustantivo. Y a continuación pasamos al dibujo. En el dibujo vemos como, en primer lugar, la bandera de España para identificar el lugar. Luego vemos como en primer plano está el rey de España que sostiene una planta de marihuana y el rey Felipe VI dice lo siguiente: Nous sommes pour les plantes marocaines, que en español sería estamos por las plantas marroquíes. Vemos cómo se hace referencia a lo que son las exportaciones de marihuana por parte de Marruecos y cómo hace la broma a través del rey Felipe VI, como si estuviera un poco colocado o hubiera tomado ciertas sustancias al ver la planta y se vuelve un poco como colérico, ¿no? Como podemos ver. No obstante, también llama la atención que Ali Diren en este momento bajo ningún concepto está hablando de marihuana, sino que veamos cómo utiliza el eufemismo, por decirlo de alguna manera, de le plan marocain, ¿no? Haciendo alusión a Marruecos y haciendo alusión, por tanto, a determinadas plantas que pueden generar determinadas situaciones dentro del ser humano. Por otro lado, la siguiente imagen es la Algérie rappelle son ambassadeur en España, tiene también el titular, digamos, esa forma, como decíamos anteriormente, de titular, pero en este caso llama la atención, por ejemplo, que rappel es un verbo conjugado en tercera persona y es una frase simple. No tiene muchas complicaciones, es decir, es directa, es simple y cualquiera que la lea a simple vista puede saber qué es lo que está ocurriendo. En español sería como Argelia llama de nuevo al embajador de España, ¿no? Aprovechando toda esta problemática que al anunciar el apoyo a Marruecos, sobre todo en materia de Sahara Occidental, digamos, sí provoca, digamos, esta situación la cual el embajador tiene que marcharse y tiene que ocurrir distintas cosas, ¿no? Sí, es cierto que las relaciones con Marruecos siempre son buenas porque nos interesa no tener malas relaciones, ¿no? Pero en este caso vemos como Argelia no le hace mucho caso y cuando entramos en el dibujo propiamente dicho vemos como ese embajador lleva esa maleta con el símbolo en parte de la bandera argelina. Al final volvemos a ver otra vez la bandera de España, vemos como los inmigrantes salen corriendo y vemos cómo lo mandan en patera, ¿no? Como si fuera también un inmigrante. Y vemos que la gente que sale corriendo al fondo del dibujo dice va si on n'a plus besoin, que en español quiere decir vete, no necesitamos más, ¿no? Como no necesitamos más de la situación que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, el siguiente dibujo llama también la atención, vuelve a tener la misma estructura, ¿no? Vemos como el titular otra vez es simple, sin un verbo conjugado, utilizando la nominalización, ¿no? Découverte d'un important gisement de gaz dans les suites algériennes. Hace referencia aquí al tema energético y al descubrimiento de un yacimiento de gas en el sur argelino, ¿no? Y vemos como este dibujo es simétrico, ¿no? Es simétrico en simetría vertical. Podemos ver lo siguiente, como en una parte se encuentra iluminada, que es la parte argelina, que vemos como dos jeques árabes que están incluso engalanados con ropas como si fueran personajes ricos del Golfo, ¿no? Uno de ellos le dice hola, le dice en español. Asimismo también llama la atención que tienen un gatito pequeño, que el gatito tiene esa cola, que es un símbolo de interrogación porque no entiende la situación. Luego en el otro lado se ve por tanto la bandera española, que es lo único que vemos a color, y vemos como un personaje de color negro echa humo, echa chispa y está protestando ante esta situación, ¿no? Probablemente sea el presidente, ¿no? o alguien o algún político arrepintiéndose de los negocios tan malos que ha hecho a la hora de no mantenerse neutral y tomar
posición un poco más partidaria por Marruecos. Por otro lado, la siguiente, volvemos también otra vez, como he dicho, a tener la misma estructura, ¿no? El titular, le premier ministre español souhaite visiter l'Algérie. Vemos otra vez como una oración simple, con un verbo en tercera persona, haciendo hincapié al titular para que el espectador entre dentro de la caricatura. Y en este caso vemos como otra vez al fondo aparece la bandera de España, vemos como hay un toro como símbolo de España que se pregunta y se queda un poco asombrado ante toda la situación, y luego vemos al presidente Pedro Sánchez, que tiene una corbata roja que hace referencia a su partido y dice pour rencontrer Shabba Zawaniya. En este caso vemos como juega un poco con los dobles sentidos, puesto que la frase quiere decir para conocer a Shabba Zawaniya, que es una famosa cantante argelina que acabó finalmente instalándose en Francia y fue considerada la reina de Rai, ¿no? Por otro lado, la siguiente caricatura, bueno, pues como he dicho, la misma estructura, ¿no? El titular es La campaña de recensement de la población algérienne commence. Frase simple otra vez, atractiva, que llama la atención y que intenta captar la atención sobre lo que vamos a ver a continuación. Vemos como otra vez se repite la simetría, esa simetría vertical, donde se ve un lado más iluminado y otro más oscuro, siendo el más oscuro el de España. Vemos también la presencia de las dos banderas y vemos cómo hace hincapié sobre el problema de la inmigración, ¿no? Está contando alors, moins 1500 habitants. Entonces, menos 1500 habitantes. Está haciendo hincapié en esa forma de no contar la inmigración y no controlar la inmigración promovida por la ruptura de estos acuerdos. La siguiente imagen, vemos otra vez el titular, dice Algérie, España, ça ne s'arrange pas. Argelia, España, esto no se arregla. Directamente claro, directo, sin cortapisas, y nos dice lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En este caso es al revés, el lado oscuro podemos decir que es Argelia, donde vemos que hay miles de muertos flotando, consecuencias de ese intento de inmigración en partera de distintas maneras, y al otro lado vemos la bandera de España y vemos a dos señores mayores con una boina que dice le dossier de Harraga vient de refaire les surfaces. Bueno, pues bien, el expediente de Harraga acaba de resurgir. De este modo, este personaje hace referencia a la inmigración ilegal, concretamente a los Harraga, que es un término marroquí que hace referencia a los inmigrantes ilegales que hacen desaparecer sus papeles para evitar la repatriación y arriesgando, por tanto, su vida en el mar, ¿no? Como podemos ver en el dibujo. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Tras analizar estos dibujos podemos decir que los resultados son los siguientes. En primer lugar, que la caricatura es un medio de comunicación alternativo, porque a través de la caricatura podemos ver también la visión argelina de toda esta situación, ¿no? Puesto que aquí en España hemos podido conocer que sí, que la relación con Marruecos, esa manera de acercar posturas, en parte tiene un interés un poco beneficioso para intentar conseguir otra serie de acuerdos e intentar conseguir otra serie de cosas que también es necesario, que no podemos perderla de vista. No obstante, sí es verdad que estas caricaturas muestran el malestar, por decirlo de algún modo, de Argelia, ¿no?, ante esta situación. Por ello podemos considerarlo, por tanto, un medio de comunicación alternativo. En el caso de la relación, por tanto, entre España y Argelia, puede decirse que la caricatura muestra un profundo análisis de esta situación. Es decir, se han puesto de manifiesto las relaciones estratégicas y geopolíticas. Por tanto, las caricaturas son una llamada de atención a la situación que se ha desarrollado. La situación en la que se encuentra la Unión Europea debería haberse puesto de manifiesto para generar una unión que verdaderamente ayudase a España en este contexto y no dejase en un segundo plano. Es decir, casi todo ha recaído también sobre España. La Unión Europea, podemos decir, como que se ha quitado un poco del medio, o ha habido ciertos países que han intentado como a llegar a acuerdos con Argelia, cuando en este caso hubiera sido conveniente que la Unión Europea se hubiera unido, hubieran hablado un poco entre los países y se hubiera llegado a una posición que se hubiera mantenido en parte esas negociaciones que existían con Argelia y tampoco romper del todo con Marruecos, porque el tener relaciones con Argelia no significa romper con Marruecos. En cualquier caso, se pone en manifiesto, por tanto, la inconsciencia también del gobierno español. En muchos sentidos, no se habla en ningún momento de que no tenga relaciones con Marruecos, como acabo de decir, sino que la cuestión del Sáhara Occidental
podemos decir que no ha sentado bien Argelia, que no ha sido una cosa que, digamos, haya llegado a buen pie. Y Ali Dilen, podemos decir que no es partidario de ningún partido político de manera específica, aunque sí se ha observado que tiene cierto resquemor de esta situación. Ali Dilen, como hemos dicho en un principio, es bastante revolucionario, reivindicativo, siempre con lo que no está de acuerdo lo muestra en sus dibujos, intenta mostrar la situación tanto de Argelia como del mundo y que tienen su relación y conexión entre sí. No obstante, en este caso sí podemos ver ese resquemor que nos lleva a generar humor e ironía, pero al mismo tiempo nos hace pensar en lo que está pasando. Por otro lado, aunque Argelia, por tanto, es un país árabe, la presencia de la lengua francesa también hay que decir que es fundamental. No podemos olvidar que la lengua francesa está presente en todas las caricaturas y es la lengua vehicular para completar el significado del dibujo, al mismo tiempo que nos invita a pensar a través de la situación. Contado, por tanto, la caricatura no puede tomarse como un elemento que nos hace reír, sino que también nos invita a pensar y nos está narrando una situación. A modo de conclusión, simplemente decir que la caricatura no sirve solo para entretener a la sociedad, sino también para narrar las relaciones estratégicas y geopolíticas como estamos viendo, puesto no debemos olvidar que la caricatura, sobre todo, aparece en épocas de conflicto, es cuando es más prolífera. En este sentido, también la caricatura es un bloque cultural que se adapta a cada momento y a cada caricaturista, puesto que se provoca una relación bidireccional entre el artista y el hecho en cuestión que está ocurriendo. En definitiva, hay que recalcar, por lo tanto, que la exageración de lo absurdo para provocar la risa va más allá de lo ocurrido y la risa se usa, por tanto, para liberar tensiones y, por tanto, para poner de manifiesto en ese terrible deterioro de las relaciones entre España y Argelia. Con todo, muchísimas gracias, espero que os haya gustado mi intervención. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacernos. Hasta pronto y seguimos viéndonos encima. Muchas gracias.